en Segunda de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, Nuevo Testamento, antes de llegar a Apocalipsis casi. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 4 en adelante. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de bendecir al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nosotros somos llamados la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es una religión, ni siquiera es una denominación. La iglesia del Señor son todos los hombres y mujeres que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Todos los que han sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros, son considerados hijos de Dios. Por eso dice el Evangelio de Juan, y a los que creen le es llamado hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y ellos, todos, en este caso también nosotros, los que nos consideramos redimidos, los que amamos al Señor, somos o conformamos la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Pero en el campo espiritual somos llamados así, pero en el campo físico existen los que son verdaderos y los que son falsos. Solo que nosotros no podemos definir eso. Eso solamente lo puede definir el Señor. Pero existen los que sirven al Señor, los que aman al Señor, y los que llevan una vida incrédula, impía, pecaminosa. Entonces tenemos dentro de el conjunto de creyentes mundialmente hablando, el grupo que sirve a Dios, que Dios los conoce, y el grupo que no sirve a Dios, que también Dios los conoce. Pero ante nuestros ojos, como nosotros no somos Dios y no podemos saber el corazón ni la mente de las personas, ante nuestros ojos, pues todos los que congregan supuestamente son de la iglesia del Señor. Es como el trigo y la cizaña, ¿no? Que crecen juntas,
pero uno es trigo y el otro es cizaña. Bendito el nombre del Señor. Es como la luz y la tiniebla. Uno es luz, el otro tinieblas. Pero eso solamente Dios lo puede determinar. Nosotros no podemos decir fulano, mengano es tinieblas o es cizaña, porque podemos errar en nuestro parecer. A veces los que menos parecen son los verdaderos, y los que más parecen no son los verdaderos. Gloria a Dios. Pero Dios conoce los que son suyos. Amén. Él conoce a sus ovejas. Bendito sea el Señor. Entonces, las denominaciones como la nuestra, que es la Iglesia El Refugio, así se llama la organización nuestra, Visión de Ver, Visión Internacional Cristiana, El Refugio. Bendito el Señor. Es un nombre inscrito en los registros públicos, debidamente acentuado en la SUNAT. Informamos mensualmente todo lo que se relaciona con la iglesia a través del contador, y estamos debidamente registrados, ¿no? Legalmente registrados, como organización religiosa llamada El Refugio, de la cual nos consideramos ser parte de la iglesia del Señor. Pero en la congregación no todos los que están son, ni son todos los que están. Bendito el Señor. Hay quienes sirven al Señor y hay quienes no le sirven, pero como dije al inicio, eso solo lo puede juzgar nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y así, todas las demás denominaciones llamadas cristianas, que tienen un nombre tal o más cual, se denominan cristianos, y todos esperamos a nuestro Señor. Pues bien, la iglesia del Señor, los salvos, los redimidos, no solamente somos la iglesia como tal, sino somos considerados la novia de Cristo, la futura esposa del Cordero, la esposa de Cristo más adelante, donde el Señor ha prometido que reinaremos con Él, que estaremos con Él en un lugar glorioso llamado la Nueva Jerusalén. Entonces, la iglesia comenzó desde el momento en que Jesús nuestro Señor la fundó con sus 12 discípulos principales, y luego con los miles de seguidores que conformaron la iglesia de Cristo, y que desde el año 1 de la era cristiana hasta nuestros días, la iglesia ha continuado siempre sirviendo al Señor, a pesar de que la historia de la humanidad para la iglesia ha tenido muchas situaciones muy complejas. Ha habido persecución, como ha habido también momentos de gran gloria terrenal, gloria a Dios, y luego ha venido una serie de doctrinas, enseñanzas que han ido separando, sesgando, creando grupos distintos, denominaciones diferentes con diferentes opiniones, diferentes doctrinas, diferentes puntos de vista. Algunas son doctrinas totalmente escandalosas porque no se ajustan a la verdad bíblica, y otras tienen sus textos bíblicos que aparentan tener razón, pero cuando se analiza meticulosamente,
uno entiende que no corresponde a lo que nuestro Señor enseñó. Y entonces se producen las divisiones, se generan los grupos diferentes, las denominaciones distintas, manteniendo su postura doctrinal. Y en esa postura doctrinal, ellos comienzan a pensar de que son los verdaderos y que los que no tienen ese punto doctrinal que ellos consideran, pues son los falsos. Y si alguien enseña contrario a lo que ellos enseñan, pues están perdidos. Bendito el Señor. Pero nosotros como Congregación El Refugio tenemos un concepto un poco más abierto. Tenemos una manera de vincular las cosas con un poco más de temor de Dios. Nosotros consideramos que cada denominación, que cada iglesia con las doctrinas que puedan tener, los únicos responsables de ellos son los que están al frente. Así como nosotros, en este caso como congregación, el que le habla, que es el pastor principal, pues es el responsable de las doctrinas que se enseñen y que se consideren. Cada pastor seguramente va a poner sus puntos de vista doctrinales, bíblicos, y seguramente la congregación que pastorea le seguirá. Tal vez algunos no estén de acuerdo y se irán, pero así es en todas las congregaciones. Por eso Jesucristo nuestro Señor dijo a todos en general: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece a todos que tenéis la vida eterna. A todos les parece que tienen la vida eterna, pero ellas son, dice, las que dan testimonio de mí, que esa es la parte más importante. La Biblia da testimonio del Señor. Podemos tener conceptos doctrinales, pero podemos estar muy alejados de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar muy lejos de lo que es la piedad, de lo que es la santidad, de lo que es el temor a Dios, de lo que es el amor al prójimo, a pesar de que tenemos doctrinas que defendemos a capa y espada. Por eso Cristo dijo: en ella os parece tener la vida eterna a ustedes. Pero lo importante no es eso, lo importante es que la Escritura da testimonio de mí, dijo Cristo, ¿no? Y no es que da testimonio de nosotros, da testimonio de Él. Ahora, dentro de los puntos doctrinales encontramos diferentes doctrinas principales. Por ejemplo, la condenación eterna es una doctrina que revela que hay un juicio final donde todos los injustos y pecadores serán lanzados a una condenación eterna, a un tormento eterno. Algunos difieren totalmente de esto y dicen que no, que Dios es amor y que jamás Dios se atrevería a lanzar a nadie al infierno para ser atormentado, como dice la Biblia, por los siglos de los siglos, ¿no? Pero aunque la Biblia lo dice, ellos dicen que no. Una vez alguien dijo: pastor, Dios no es capaz de meter a nadie en el infierno. Y le dije: es verdad, Dios no es capaz. Ellos se meten solitos. La gente sufrirá las consecuencias de sus decisiones y del amor de Cristo que rechazaron, porque el amor del Señor se ha manifestado y nosotros o lo aceptamos o lo rechazamos.
Otros tienen doctrinas, como por ejemplo el sábado. Unos guardan el sábado, otros guardan el domingo. Unos usan el velo. Otros tienen la doctrina del lavado de los pies. Otros tienen doctrinas que tienen que ver con la santidad, en la cual dicen que la santidad es interna y externa, y es verdad, solo que algunos se han ido a los extremos. Ambos se han ido a los extremos, unos demasiado radicales y otros demasiado liberales. A propósito, estamos en una era donde la informalidad en la forma de vestir ya está tomando el control total del mundo. Antiguamente, por ejemplo, en el mundo, no en la iglesia, en el mundo habían instituciones donde la formalidad en el vestir era obligatorio. Ahora ya no. Ahora ya en cualquier institución la gente llega como quiera, porque en el mundo se está abriendo ya esa forma. Y así como en la antigüedad la gente antes usaba el sombrero, un hombre sin sombrero era un escándalo. Me contaba mi abuelo. Mi abuelo nació en el 1910. Y él me contaba que cuando era joven, todos usaban sombrero. Nadie podía salir a la calle sin su sombrero. Era la formalidad. Pero llegó un momento en que el sombrero dejó de ser. Y la gente ya dejó de usar el sombrero hasta el día de hoy. Salvo algunos que lo usan, pero como una cuestión diferente a la formalidad de antes. Pero dejó de ser. Igual las mujeres con esos vestidos largos, grandes, muy hermosos, también dejó de ser. Vinieron las modas, vinieron los cambios universales y la forma de vestir fue cambiando, fue cambiando. Y yo creo que muy pronto los ternos dejarán de ser, porque ya lo estoy viendo. Lo estoy viendo en las entidades públicas, lo estoy viendo en los aeropuertos. En los aeropuertos, cuando usted viaja, usted no ve a nadie con terno. Es muy difícil ya. Antes, mucha gente estaba con terno porque eran personas que representaban un estatus, pero ahora ya no. Ahora todo el mundo jean, zapatilla, polo, así en los aeropuertos, llenecito de gente, y todos parece que estuvieran vestidos uniformadamente, zapatilla, jean y su polo, y si hace frío una casaca o algo. Pero esa vestimenta formal, como me ven a mí con terno, ya está desapareciendo. Cuando usted entra a la internet y mira las iglesias, los predicadores, los pastores, que inclusive de renombre, ya usted no los ve con terno. Ya ellos predican igual, con zapatilla, con jean, con polo. Y así es. Ya el terno parece como que está desapareciendo, ¿no? Esa formalidad. Algunas personas lo ven a uno con terno y lo ven raro. Cuando fui al Ecuador hace un tiempo atrás y me invitaban a predicar a diferentes iglesias, yo llegaba con mi terno y me sentía extraño porque nadie estaba con terno, ni siquiera el pastor de esa iglesia. Todos estaban informales. Y yo tenía que pedir disculpas, diciendo: disculpen que he venido acorazado, pero es que todavía yo, no puedo decir que en el Perú, pero yo particularmente todavía guardo esa formalidad y no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Estoy adaptado, estoy acostumbrado así. No condeno a nadie que no lo haga, que no vista así en un púlpito. No lo condeno, pero tengo mi concepto de que siempre se debe mantener la formalidad cuando se trata de un lugar donde nosotros adoramos y respetamos a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero eso no es doctrina, es un parecer, un concepto personal. Un concepto personal. Hubo un tiempo donde
las iglesias, nadie usaba batería, ni órgano, ni tumbas, ni timbales, ni nada de eso. Todo era piano. Había un piano y el piano era el único que sonaba. Y las panderetas, que eran de siempre las panderetas. Y cuando se añadió la batería, cuando se añadieron las guitarras eléctricas, fue un escándalo. Para las iglesias fue un escándalo. Era más cuando entraban con un sonido medio rock and rollero, eso era un escándalo. Las iglesias no lo admitían. Los hombres antiguos, los pastores antiguos no admitían en ninguna forma eso. Lo rechazaban de plano, lo veían diabólico. Cuando apareció por primera vez el televisor y comenzó a captar a la humanidad, un predicador de mucho prestigio decía que era el cajón del diablo. Se fue nuestro gran pastor y amigo Gigi Ávila. Él condenaba el televisor y decía que era un cajón del diablo, que había que botarlo, que había que romperlo, etcétera, etcétera. Hasta que con los años, al pasar los años, él puso su canal de televisión. Y entonces todos esos cajones del diablo pasaron a ser cajones de Dios. Conceptos, ¿verdad? Formas. Y así nos está pasando. Los antiguos vamos desapareciendo y los nuevos van apareciendo con sus nuevas formas, sus nuevas culturas, sus nuevas modas, su nueva tecnología, sus nuevas costumbres, y ya los viejos vamos pasando y van surgiendo los nuevos. Pero lo que no puede pasar, lo que no puede ser alterado, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Y dentro de todas las doctrinas está la doctrina de la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. Doctrina que se ha estudiado mucho. Han habido muchas diferencias, no de ahora, desde que yo me convertí. Esas diferencias ya estaban, se analizó ese tema de la venida del Señor y del arrebatamiento, porque algunos no creen en el rapto de la iglesia, dicen que eso no es bíblico, que el rapto de la iglesia no es, y otros dicen que es, pero no antes de la gran tribulación, sino durante o a mediados de la gran tribulación, y otros dicen después, al final de la gran tribulación. Cuando Cristo venga por segunda vez, ahí aparecerá el rapto, y etcétera, etcétera. Y cada uno mantiene su postura, su forma, de acuerdo como ha entendido, o le han enseñado, o ha creído porque ha visto algo. Pero este es un tema que particularmente lo hemos venido analizando desde que me convertí. Porque antes no es como ahora. Antes había mucho apego al estudio de la palabra de Dios. O sea, todos los jóvenes, en mi tiempo cuando yo era joven, yo me convertí a los 20 años, a mí me formaron con esa inclinación de estudiar la palabra. No solo a mí, a todos los de mi época. Todos estudiábamos la Biblia, todos en esos tiempos no había internet, no había computadora, no había celulares. Lo que había eran libros, y para tener libros de estudio había que tener mucho dinero, porque costaban bastante los libros de estudio. Habían Biblias de estudio como la de Scofield, era bastante cara. No todos podían tener una Biblia Scofield. Y así, todos los demás libros, los que se podía conseguir, pues lo teníamos como un tesoro, porque estudiábamos bastante la palabra de Dios, y entonces nos buscábamos los unos a los otros para estudiar juntos, para, si alguno tenía libros, analizar en sus libros, y si yo tenía, pues venía y me analizaba en los míos, y así.
buscábamos la forma de conocer mejor los temas, y el pastor de la iglesia era el hombre a quien siempre estábamos molestando, haciéndole preguntas y preguntas. A veces terminaba el culto y en la parte de afuera, de donde había un lugar allí de entrada, lo rodeábamos al pastor y le traíamos una silla para que se sentara y le llenábamos de preguntas sobre esto, y todas las preguntas eran netamente doctrinales, porque queríamos conocer. Y entonces así fuimos formados. No es que ahora recién estábamos, no, fuimos formados así. Y estudiamos y analizamos. Y nos dábamos cuenta que habían posturas distintas, habían diferentes maneras de doctrina, de considerar las doctrinas cristianas, ¿no? Ahora que hay la internet, hay incluso una como especie de profecía bíblica que Pablo dice que en los tiempos finales la gente tendrá comezón de oír, dice. Y entonces se lanzarán a las fábulas. O sea, como la gente tiene ganas de conocer, tiene ganas de saber, pero sin estudiar, entonces vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias y conforme a sus propios deseos, y trastornarán el camino del Señor. Y eso es lo que hoy vemos, ¿no? Hoy vemos en la internet cantidad de gente hablando sobre diferentes temas, enseñando cosas, y la gente los escucha. Y como no tienen base, porque no han sido formados, es como que usted escucha a alguien hablar de política y usted no sabe nada de política, pero le parece bonito lo que dice y le parece cierto y le parece de considerar, y usted lo acepta, pero usted no tiene bases para analizar de repente o contrarrestar lo que dice, porque no está formado. Entonces, eso es lo que pasa hoy. La mayoría de los creyentes no están formados doctrinalmente. Ellos prácticamente son como oidores olvidadizos. Vienen a la iglesia, escuchan y luego se olvidan. Y más están en otras cosas, menos en el estudio de la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo en que usted pues tenga su espacio. Usted quiere chatear, chatee. Usted quiere entrar a un TikTok, usted quiere entrar a un WhatsApp, a un Facebook, no sé, reírse un rato, qué sé yo, está bien. O sea, nadie quita eso. Pero hay una parte principal, que así como usted le da tiempo a todas estas cosas, usted tiene que darle tiempo al conocimiento de la palabra de Dios. Eso es importante. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, les decía que nosotros somos un poco más abiertos en el sentido de que podemos tal vez no juzgar ni condenar a aquellos que tienen una forma de pensar. Para nosotros es irrelevante, porque nosotros tenemos un criterio, o al menos yo como pastor tengo un criterio doctrinal. Y lo que piensen o lo que enseñen en otras congregaciones o en la internet, para mí es irrelevante totalmente. Pero para el que no sabe, para el que no tiene base, el que no está formado, puede que para esa persona sí le sea relevante. Puede que sí eso le genere expectativas, ¿no? Porque no tiene todavía el conocimiento. Y entonces yo quiero tocar un poco ese tema, porque nos vamos a encontrar siempre con esta incertidumbre, con esta situación, ¿no?, que hay sobre la segunda venida de Cristo, que hay del rapto. Cuando se leen los evangelios, como el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas, que se repite, ¿verdad?, las palabras del Señor ante la pregunta de qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Algunos toman algunos textos de estos pasajes del Evangelio y lo acomodan a su forma doctrinal de pensar.
sin darse cuenta de que tiene otro contexto. Una de las cosas que aprendimos al estudiar las Escrituras es que nosotros no, por muy bonito que sea el texto y por muy aparente que parezca ser, para nosotros no tiene fundamento si no está con un contexto que lo respalde. El contexto es lo que lleva a ese criterio, ¿no? O sea, usted puede decir testarudo, y cualquiera que escucha testarudo quiere decir que usted está insultando a alguien, pero a lo mejor usted está hablando de que una persona que no es flexible en la comprensión de las cosas es testarudo. Pero como no escucharon el contexto, sino solamente escucharon testarudo, pues dice, esta persona bien ofensiva, ¿no? Le ha dicho testarudo no sé a quién. Y a mí me parece que eso está mal. Entonces, testarudo es el final de lo que implica el contexto. El contexto va a determinar por qué dijo testarudo. Igual, en las Escrituras, cada vez que leemos algo, ese algo tiene un contexto, tiene una razón por la cual se dice luego eso. Es como, por ejemplo, incluso hay textos bíblicos que están en el griego, que están en la Septuaginta, que es el estudio de las Escrituras, para poder traducirlas. Hay textos, por ejemplo, que están cerrados, como por ejemplo en San Juan dice que el Señor le dice a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. Y todos sabemos que el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, que fue ahí donde recibieron el Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor, antes de ascender al Padre, cuando Él mismo en Lucas capítulo 24 verso 49 les dice, no salgáis de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. O sea, el Señor mismo está diciendo, no se muevan de Jerusalén, no salgan de acá hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y sin embargo, Juan cambia todo el panorama cuando dice que el Señor dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, uno lee eso y dice, cualquiera dice, bueno, entonces ya recibieron pues el Espíritu Santo, porque el Señor está dando la orden. Y Él ha dicho, recibid el Espíritu Santo, y ahí fue donde lo recibieron. Pero no fue ahí donde lo recibieron. Entonces, ¿por qué está ese texto allí? Son textos de discusión, son textos cerrados. ¿A qué se le llama textos cerrados? A los que no tienen contexto. O sea, el contexto no implica eso, dice otra cosa. Y de repente aparece esa frase, recibid el Espíritu Santo. O sea, no hay razón para mencionar eso allí. Pero está en las Escrituras. Entonces, materia de discusión teológica. Los teólogos comienzan a analizar la razón. Y todos llegan a la conclusión que es un texto cerrado, que no tiene mayor implicancia doctrinal, porque no se ajusta a los otros contextos que hablan, que fue en el día de Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo, donde recibieron el Espíritu Santo. Entonces, hay más abundante argumento donde dice que es en el día de Pentecostés donde recibieron el Espíritu Santo, que en ese texto que dice recibir el Espíritu Santo. Cuando hay a veces ese entrampamiento, donde un versículo, un texto, es complicado para entenderlo porque no se entiende por qué dice eso, porque no hay un contexto claro, entonces se tiene que buscar los otros contextos que contradicen a ese texto. Y cuando hay más textos que contradicen a ese argumento, definitivamente se da lugar al otro texto, porque tiene más cantidad de contexto, más argumento. No sé si me están entendiendo. Por ponerle un ejemplo, si la Biblia habla de Pedro sobre un aspecto
Y en el mismo aspecto habla de Juan, pero la Biblia da más luz y más argumento sobre lo que se dice de Juan que lo que se dice de Pedro. Entonces se tiene que obedecer a lo que se dice de Juan porque tiene mayor claridad, mayor contexto y mayor argumento. ¿Sí me entiende? Entonces se da por sentada que lo que dice de Juan es más valedero que lo que dice de Pedro, porque se está hablando de lo mismo. Pero de Juan hay más luz, más argumento, más contexto, más versículos bíblicos. Están parados por el Antiguo Testamento, están parados por las cartas paulinas, por las cartas de Pedro, de Juan. Entonces tiene más valedero, tiene mayor valor ese argumento de lo que dice de Juan. Y así pasa en todas las doctrinas. Cuando le digo que hay algunos que dicen que no hay infierno, que no existe la condenación eterna, ellos sacan textos bíblicos. O sea, no es que lo dicen porque les da la gana de decirlo. Sacan textos bíblicos. Y cuando ellos sacan sus textos bíblicos, da la impresión que parece que fuera como ellos dicen. Pero lo que ellos dicen está limitado hasta cierta parte. Pero cuando se estudia sobre la condenación eterna, se ve que hay mayor argumento. Hay más cantidad de textos y de contexto que lo que tiene aquel que dice que no hay infierno. Decir que hay infierno tiene más contexto, más argumento que aquel que dice que no hay infierno. Entonces, para todos los que estudiamos la Biblia, entendemos que lo que tiene mayor argumento, lo que tiene mayor contexto, es lo que vale, pues. Es como en un juicio, ¿verdad? En un juicio, el imputado dice que no cometió el crimen, pero todas las pruebas y todos los testigos, hay un montón de testigos y un montón de pruebas que dicen que sí lo cometió. Pero solamente él y su abogado dicen que no, usando solamente un argumento. Yo no estuve allí. Pero ¿dónde estuviste? Es que no puede dar claridad dónde estuvo. Mientras que todos los testigos y todas las pruebas dicen que él estaba ahí, que lo vieron. Entonces, ¿a quién le hacen caso, pues, hermano? A todas las pruebas, pues, a todo el contexto, a todos los argumentos que lo declaran culpable. Así es en la Biblia. En la Biblia hay cosas de las cuales cualquiera puede tener un concepto, cualquiera puede tener un pensamiento. Pero cuando se trata de temas doctrinales, ahí no se puede tener un pensamiento cualquiera. Ahí se tiene que analizar el contexto. Ahí se tiene que revisar completamente el panorama para descubrir que realmente es así. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los evangelios, les decía que Mateo, Marcos y Lucas, referente a la segunda venida de Cristo, porque recuerden, hay que entender algo. La segunda venida de Cristo no es para la iglesia. La segunda venida de Cristo es solamente para Israel. La segunda venida de Cristo no tiene razón para la iglesia, sino para Israel. El arrebatamiento sí tiene razón para la iglesia, pero no la segunda venida. Porque la segunda venida dice que cuando Él descienda al monte de los olivos, como dice Zacarías, cuando Él descienda al monte de los olivos y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, los hebreos, los israelitas, que lo traspasaron, que lo crucificaron, lo verán y entonces se arrepentirán y todo Israel, dice, será salvo. ¿No? Según Hebreos. Todo Israel será salvo. Entonces, la segunda venida tiene una connotación para Israel, no para la iglesia, sino para Israel. Porque Israel
fue el pueblo escogido, el que Dios escogió antes que la iglesia. Israel era considerada la esposa, era considerada la novia de Dios. Así, incluso en los juicios que Dios envía, Dios la trata como ramera por haber sido infiel, ¿no? Y Judá me fue infiel junto con su hermana Samaria, me fueron infieles, dice el Señor, ¿no? Y se fueron detrás de sus amantes, o sea, detrás de la idolatría, adoraron otros dioses. Y para Dios eso era una infidelidad, porque la consideraba su esposa. Entonces Israel era el pueblo escogido, el pueblo de Dios, de donde dice Pablo nacieron las leyes, los pactos, los patriarcas, los profetas, etcétera, ¿no? Pero como ellos rechazaron al Mesías, como ellos rechazaron a Cristo, pues Cristo le abrió los brazos y le abrió las puertas a todos los gentiles. Es decir, todos los que no son judíos de nacionalidad son considerados gentiles. Pues todos los gentiles tuvieron la oportunidad de ser salvos. Y aquellos que son salvos fueron considerados hijos de Dios. Y fueron considerados la iglesia del Señor. Los hebreos no le aceptaron, pero sí los gentiles. Cuando uno estudia, por ejemplo, Daniel, el libro de Daniel, que habla de las 70 semanas de Daniel, yo sé que para algunos puede ser un poquito medio, voy a tratar de ser lo más comprensible. Hay una profecía que habla de las 70 semanas, que al término de las 70 semanas vendrá el fin de todo. Entonces, durante todo ese tiempo de las 70 semanas, hay una semana que está en el aire, que está vacía, en el cual Dios le habla a Israel, porque Daniel le está hablando al pueblo hebreo, no a la iglesia, le está hablando al pueblo hebreo. Y en esa profecía dice que llegará el Mesías, al cual, por supuesto, lo crucificarán, ¿no? Morirá el Mesías. Y después del Mesías vendrá el desolador, el anticristo. Pero en esa última semana es la semana precisamente del anticristo. Entonces, en esa semana última, Dios le abre la puerta a los gentiles. Por eso la Biblia habla hasta que se cumpla la etapa de los gentiles. Los gentiles, los que no son judíos, a través de Cristo, hemos tenido la oportunidad de ser salvos. Hemos aceptado la gracia, el amor y la salvación del Señor. Los gentiles que hemos creído. Estos gentiles han llegado a conformar la iglesia del Señor. Pero el pueblo judío no ha sido desechado. Simplemente el pueblo judío ha quedado en stand-by. Porque el Señor ama al pueblo judío. Y lo ama porque Él ha decretado pactos, promesas. Él dijo: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Pactos perpetuos. Entonces, en la gran tribulación es un tema que tiene que ver con los judíos y con todos los gentiles que rechazaron el amor del Señor. Los gentiles que rechazaron el amor del Señor. Luego le voy a citar algunos textos. Solamente estoy haciendo una introducción así para que vaya entendiendo. Pero el pueblo judío va a pasar la gran tribulación. La iglesia, que es la novia del Cordero, los que estamos esperando el arrebatamiento, no pasaremos la gran tribulación. Por varias razones.
por varias razones. Primeramente, porque en la gran tribulación, la única manera de salvarse es siendo decapitados, porque ahí le van a imponer la marca del 666. Y la única manera de que la gente pueda salvarse allí es no dejándose poner la marca. Ahora, ustedes se imaginan a la iglesia del Señor, morir todos decapitados. O sea, estaríamos diciendo que toda la iglesia va a morir decapitada, porque ninguno de los que somos de la iglesia vamos a dejarnos poner la marca de la bestia. Entonces iremos a morir decapitados, entonces todos. Como diciendo el Señor: no se preocupen, hijos, pasen por la gran tribulación, que lo único que le va a pasar es que le van a cortar la cabeza y eso es todo, ¿no? Pero recuerden que la gran tribulación es un periodo de juicio. No es un periodo de prueba, es un periodo de juicio. ¿Juicio para quién? Para los que no creyeron. Primero, para los judíos, porque no creyeron que Cristo era el Mesías. Lo rechazaron. Pues para ellos que no creyeron en el Mesías, la gran tribulación. Los gentiles, que en este tiempo de gracia que se ha predicado el evangelio a sus familiares, a mis familiares, a sus hermanos, sus hijos, a sus padres, y ellos han escuchado, incluso han venido al templo, han escuchado, entienden todo, pero no se quieren convertir. Ellos siguen en sus pecados, ellos siguen en sus maldades. El pueblo gentil tiene la gran oportunidad de ser salvo y sin embargo rechaza el periodo de gracia que el Señor le está dando. Y también los creyentes que se descuidan espiritualmente y que se apartan. Para los creyentes que se apartan, para los gentiles que no han creído en el amor que el Señor les está dando en este tiempo de gracia, es la gran tribulación. Es el periodo de juicio. Es el periodo de juicio. Pero no para la iglesia. Además, la gente que dice que el arrebatamiento va a ser en la época de la gran tribulación, miren ustedes, para que tengan solamente una idea. Si yo digo que la iglesia va a ser arrebatada, porque ellos creen que va a ser arrebatada, pero en la gran tribulación, dentro de la gran tribulación. Entonces, si yo entiendo que la iglesia va a ser arrebatada en la gran tribulación, supongamos que viniera hoy Cristo, entonces ya estamos en la gran tribulación. Porque si Cristo viene hoy o viene mañana o viene dentro de una semana, entonces ¿qué periodo es este? ¿La gran tribulación? ¿Esta es la gran tribulación? ¿Cuándo empieza la gran tribulación? ¿Con la llegada de quién? Del anticristo. Mientras que no llegue el anticristo a gobernar mundialmente, no hay gran tribulación. No confundamos la gran tribulación con la tribulación. La tribulación la tenemos siempre. La Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero esa no es la gran tribulación. Esa es la tribulación natural, normal, del enfrentamiento que tenemos contra el diablo día tras día, de las luchas, las batallas, las pruebas, la escasez, las tentaciones, etc. Pero esa no es la gran tribulación. No estamos en un periodo de juicio ahorita. Estamos en un periodo de gracia. No puede coexistir juntos la gracia con el juicio. La gracia es para salvación, no para condenación. Cuando Cristo vino, dijo: yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Porque es el periodo de la gracia, y el periodo de la gracia es salvar, no condenar, no matar. En la gran tribulación hay una condena, hay una muerte, hay muerte. No solamente por causa de la alteración de la naturaleza, que caerán meteoritos, que habrá pestes terribles,
que habrá una escasez total y habrá hambruna y habrá una sequedad tal que los hombres y los animales morirán y caerá granizo en gran escala, sepultará ciudades. O sea, esos son juicios. Se habla de los 7 sellos, se habla de las 7 trompetas, que son trompetas de juicio, que son sellos de juicio. Cuando se abrió el primer sello, vino sobre la tierra tal cosa. Cuando se tocó la segunda trompeta, vino sobre la tierra, vino sobre la humanidad. Periodos de juicio, no de gracia. Si decimos que la iglesia está en la gran tribulación, entonces la gracia ¿dónde quedó? Entonces vamos a enfrentar los juicios de los cuales el Señor vino a librarnos. Pero ahora sí, consideremos. Primero vamos a entender lo que hemos leído. Segunda de Pedro, capítulo 2, donde se nos habla que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ni perdonó a la gente a Noé, a la gente que estuvo en la época de Noé, y condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, y luego libró a Lot de estas ciudades que eran ciudades de juicio, ¿no? Dice el verso 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? O sea, así como ha sabido librar a Noé, así como ha sabido librar a Lot, así como ha sabido librar, ¿verdad?, a estos hombres que fueron justos delante de Dios en su época, sabe también librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos o a los injustos para ser castigados en el día del juicio, ¿no? O sea, así como sabe librar, sabe reservar. Porque hay gente que piensa que su maldad nunca va a ser juzgada. La maldad siempre será juzgada, a la larga o a la corta. La única manera de que tu maldad y mi maldad no sea juzgada y no nos venga un castigo por esas acciones nuestras infames es que nos arrepintamos y que la gracia del Señor venga sobre nosotros, que es la salvación gratuita de Dios. Allí se frena el juicio para nosotros, porque precisamente para eso nos está salvando. Pues, ¿para qué nos está salvando? ¿O de qué nos está salvando? Nos está salvando de varias cosas. Nos está salvando de la muerte eterna, nos está salvando de los juicios venideros, nos está salvando de la condenación eterna. Eso se llama salvación. Cuando usted dice yo soy salvo, pues ¿salvo de qué? ¿De qué cosa es salvo usted? Del pecado no puede ser, porque el Señor le perdonó los pecados. ¿Salvo de qué? De la condenación, del juicio, de lo que le iba a venir como consecuencia por causa de su pecado, de la ira de Dios. Usted es salvo porque usted se está arrepintiendo y está creyendo en aquel que dio su vida por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay gente que no va a querer arrepentirse, pues para ellos está reservado el juicio. Para ellos está reservado. Pero para los que sean del Señor, sabrá librarlos de la tentación del pecado, sabrá librarlos de la ira. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, bendito el nombre del Señor, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Detengámonos acá. Con respecto a la venida del Señor, ¿de qué venida está hablando? La segunda venida de Cristo.
Está hablando de la segunda venida. Pero ahí mismo agrega la palabra y de nuestra reunión con Él. Y de nuestra, o sea, es una cosa aparte. Con respecto a la segunda venida y de nuestra reunión con Él, son dos cosas diferentes. La reunión con Él, ¿cuál es? El arrebatamiento. La segunda venida y nuestra reunión, nosotros la iglesia, porque recuerden, la segunda venida tiene que ver con el pueblo hebreo, no con nosotros. Por eso dice, con respecto a la segunda venida, para el pueblo hebreo y para todos los gentiles perdidos, y nuestra reunión, o sea, la iglesia, y la iglesia que se va a reunir con Él en el arrebatamiento. Dos cosas diferentes. Entonces, dice el texto completo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ese día de su segunda venida. Sigamos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá en su segunda venida, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, algunos interpretan que la palabra apostasía es precisamente toda esa interpretación errada que hay en estos tiempos de la rebeldía de los creyentes que han abandonado al Señor, que han dejado atrás el evangelio, la verdadera doctrina, han entrado en apostasía. Entonces creen que está hablando de ese tipo de apostasía y no está hablando de eso. La apostasía de la que se refiere es la que se va a dar lugar en la gran tribulación cuando el anticristo se siente en el templo de los judíos. Hubo un hombre llamado Antíoco Epífanes. Cuando hubo una invasión contra Israel y le ganaron la guerra, este general, este Antíoco Epífanes, entró al templo de Jerusalén y sacrificó una chancha, una cerda. La sacrificó para Dios. El cerdo es un animal inmundo, pero lo hizo a propósito para humillar la fe de los judíos. Y esto fue considerado una abominación. Cuando nosotros leemos Evangelio de Mateo, que luego lo vamos a leer, dice, y aparecerá la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Porque toda profecía siempre se ha cumplido en parte. Lo que hizo Antíoco Epífanes de sacrificar un cerdo en el templo de Jehová fue un anuncio de lo que iba a pasar en el futuro con el anticristo. Daniel habla de este hecho como la abominación desoladora. Pero todos consideraron que este acto de Antíoco Epífanes fue una abominación. Cuando el anticristo venga, será una abominación cuando él se siente en el templo, como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto va a generar en la gran tribulación, en el periodo del anticristo, una gran apostasía. Porque dice que él se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se genera de ese tipo de apostasía es que está hablando acá. Por eso dice, nadie os engañe, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá el Señor, ¿no? Está hablando de la segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Esto que tiene relación con la segunda venida tiene que ver solamente con Israel. Esto tiene que ver con Israel. Porque para nosotros el templo somos nosotros. Para los judíos el templo de Jehová es el templo que está en Jerusalén y que será levantado, y ahí donde se sentará el anticristo. Por lo tanto, San Pablo está refiriéndose aquí, hablando de la segunda venida, está refiriéndose con relación a Israel. Pero luego, verso 5 para seguir el contexto. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición que viene. Pero dice, pero ahora hay algo que lo detiene. O sea, hay algo que impide que el anticristo se manifieste, que el anticristo venga, que se haga real. Sigamos leyendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo de que se manifieste, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. O sea, todo se está preparando para la llegada del anticristo. Todo se está preparando. Cuando leemos la epístola de Juan, habla sobre el espíritu del anticristo. O sea, el espíritu del anticristo ya está, o sea, ya se está preparando todo para la llegada del anticristo. Todo se está acomodando, pero el anticristo no puede llegar porque hay algo que lo detiene. Vamos a ver qué cosa es. Porque ya está en acción, verso 7, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, esto que detiene al anticristo tiene que ser quitado de en medio. Una vez que es quitado de en medio, ¿qué dice el verso 8? Y entonces, cuando sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su segunda venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Una vez que ha sido quitado de en medio, ¿qué es lo que va a ser quitado de en medio? Pues la iglesia. La iglesia es la única que detiene al anticristo, que no permite que el anticristo se manifieste, porque la manifestación del anticristo es una manifestación de apostasía general. Él va a formar la iglesia ecuménica, es decir, va a unir a todas las religiones y va a implantar un gobierno muy saludable para el mundo. Para los que se quieren quedar, los animo. El anticristo va a acabar con la pobreza, va a acabar con la delincuencia, con los asesinatos, va a haber trabajo para todos, ya no habrá fronteras, el mundo será una sola nación, ya no habrá dólar, ni habrá yen, ni habrá libras esterlinas, ni habrá soles, habrá una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar, para poder vender, para poder hacer trámites. Todo está en la marca, todos tus datos personales, todos tus ingresos.
A ti no te van a pagar, ya no existirá la tarjeta de crédito, a ti ya no te van a pagar con cheque, a ti ya no te van a poner en tu cuenta, a ti en la marca sale todo. ¿Cuánto tienes ahorrado? Todo en la marca. Y cuando tengas que comprar algo, tengas que hacer alguna gestión, simplemente pones así, ¡tup! Y sale tu información. Eso acabará con las mafias porque ya no habrá dinero. Y aparentemente será un gobierno perfecto. A tal grado que los mismos judíos creerán que es el Mesías. Ahora, este anticristo empezará sus 3 primeros años y medio aparentemente con un gobierno maravilloso. Y toda la gente le alabará. Pero la iglesia ya no estará. Después de los 3 años y medio primero, aparece la gran tribulación. Aparecen los juicios. La ira de Dios. Se descubre al anticristo su mentira. Israel lo descubre, se da cuenta que es un falso y empieza la guerra. Empieza el problema. Entonces, quien va a afrontar esto es Israel. Y todos los creyentes que se hayan quedado y los que se conviertan. Porque en la gran tribulación se va a predicar el evangelio. La Biblia habla de 2 testigos que predicarán. Incluso habla de un ángel que descenderá y predicará. Nuevas generaciones aparecerán en la gran tribulación, nacerán bebés y familias que fueron creyentes, que se quedaron, comenzarán a creer. Muchos no se dejarán poner la marca, serán decapitados, y estos son los que están en el libro de Apocalipsis debajo del altar diciendo: Señor, ¿y hasta cuándo juzgarás nuestra causa? Estos son los decapitados, ¿no? Y en la gran tribulación habrá mucha gente que se salvará. Pero ellos, como dice en Apocalipsis, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, pues estos vivirán con Cristo. La segunda resurrección no tiene relación con la iglesia y Cristo, sino con el milenio. Pero bueno, eso no voy a entrar mucho allí porque puede enredarse usted. El tema es que en la gran tribulación habrá gente que se salve. Por eso cuando leemos el capítulo 7 de Apocalipsis, donde primero se habla de los 144,000 sellados que son judíos, y luego en la tierra se ve eso, y luego se ve que Juan está en el cielo y ve una gran multitud vestida de ropas blancas con palmas en la mano, y entonces le preguntan y le dicen: ¿y estos quiénes son? ¿De dónde han salido? Dice, ¿no? Entonces dice el libro de Apocalipsis que le responden, ¿no? Juan responde y dice: no sé, tú, Señor, lo sabes. Y el Señor le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces ese texto lo aplican para decir que la iglesia de Cristo está pasando la gran tribulación. Porque ahí claramente dice que han salido de la gran tribulación, dice. Pero es un texto sin contexto. Pero ¿cómo no van a salir de la gran tribulación si en la gran tribulación se han salvado, pues? Esa gente que se salve, esa gente que crea, esa gente que se arrepienta, son los que van a ser vestidos de ropas blancas. Porque ¿en quién están creyendo? Están creyendo en Cristo. Pero ellos no son la iglesia que fue arrebatada. Son los que se convirtieron en la gran tribulación. O sea, eso es fácil de entender. Pero como el texto dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, entonces fácilmente decimos: ah, no, pues la iglesia que salió de la gran tribulación. Es una tontería. Entonces, vemos aquí que hay alguien que lo detiene al anticristo. El anticristo no puede entrar a gobernar, no se puede manifestar porque está la iglesia. La iglesia está ahí. Ahora, miren ustedes,
nosotros vemos que en el verso 9, miren lo que dice el texto. Inicuo, está hablando del anticristo, cuyo advenimiento, cuya llegada, cuya venida, eso es advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que, ¿quién? ¿Para quién es su engaño y para quién es su iniquidad? Para los que se pierden. Porque en la gran tribulación están todos los perdidos. Para los que se pierden, la iglesia no está perdida, la iglesia es salva. Por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿a quién va a gobernar el anticristo? A los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que están allí en ese momento, pero que se quedaron o simplemente no fueron nunca parte de la iglesia porque nunca aceptaron el amor de la verdad para ser salvos. A esta gente, hermano, de la gran tribulación, miren lo que dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se da cuenta cómo es el periodo de la ira de Dios a todos aquellos que rechazaron la gracia, que rechazaron el perdón, que se opusieron al evangelio? Les enviará un poder engañoso, el anticristo, para que sean condenados, porque es un periodo de juicio, de ira. Los que se salven mediante la predicación en la gran tribulación, que no serán muchos, y los que nazcan, porque la gente va a seguir naciendo, van a seguir viniendo niños, esto demora años. Todos ellos tendrán la oportunidad, porque no hay nadie que se quede sin oportunidad de poder conocer a Cristo mediante los dos testigos, mediante el testimonio, mediante los juicios, mediante el ángel que predica. En la gran tribulación todavía hay posibilidad de salvación. Estos son los que ven con palmas en las manos y vestidos de ropas blancas. Salieron de la gran tribulación. Verso 13. Pero nosotros, dice, primero está hablando de que aquellos serán condenados, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, está hablando de un grupo que Dios permitirá que tengan un poder engañoso y que crean a la mentira para que sean condenados. Pero ahora cambia y habla de otro grupo, diciendo, pero, hay un pero bien grande, pero vosotros, ustedes, no son de ese grupo. Ustedes tienen que darle gracias a Dios de que ustedes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Ahora, Mateo 24, el texto preferido de todos los que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Mateo 24,
hay un relato porque los discípulos le preguntan y le dicen al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será tu venida y del fin del siglo? Háblanos de eso. Y en este capítulo 24, nosotros tenemos que entender que el Señor habla a dos grupos. Habla a la iglesia y habla a los judíos. Aquí hay que saber diferenciarlos. Si usted no lo sabe diferenciar, usted va a mezclar camote con papa y va a ser una mezcla allí incomprensible. Aquí encontramos desde el versículo 3, donde él está sentado y los discípulos le preguntan, hasta el versículo 12, el Señor habla con respecto a la iglesia. Leemos: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Le está hablando a la iglesia. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, lo más grave, lo más fuerte todavía no es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto no es la gran tribulación, ¿eh? Esto es tribulación en el mundo, pero no la gran tribulación. Y todo esto será principio de dolores, pero esta no es la parte fuerte. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. A la iglesia le está hablando, porque la iglesia es la que conoce su nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Desde que Cristo fundó la iglesia hasta estos tiempos, la iglesia ha atravesado por diferentes persecuciones. La iglesia ha sido perseguida. Y en la historia bíblica lo sabemos. A los apóstoles los mataron, a las iglesias los quemaban, los torturaban, los perseguían, estaban metidos en catacumbas, hasta que apareció este emperador Constantino y le dio fin a esa persecución. Luego, en la época de la Reforma, vino la Santa Inquisición, que mató un montón de cristianos y los torturaba. O sea, la iglesia ha pasado, por eso dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y muchos serán entregados hasta por sus propios familiares. Todo eso la iglesia lo ha pasado. Pero esa no es la gran tribulación. Es la persecución de la iglesia. Hasta aquí está hablando de la iglesia, hasta los versículos 13 y 14, donde dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, a partir del verso 15 en adelante, nosotros vamos a encontrar que le habla ahora a los judíos. Y miren lo que dice: por tanto, ahora le habla a los judíos, ya no a la iglesia. Cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? ¿Existe un lugar santo para la iglesia? ¿Cuál es el lugar santo para nosotros? ¿El templo? Este no es un lugar santo, lo consideramos santo, pero este no es el lugar sagrado. El lugar sagrado es nuestro corazón, es donde mora Cristo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, nosotros en nuestro corazón tenemos al Señor. El templo
nosotros lo respetamos, lo valoramos, lo consideramos algo sagrado, pero no es el lugar santo. Pero para los judíos, el templo sí es el lugar santo. Por eso dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo de ustedes, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ya les expliqué lo que Daniel dijo del anticristo, que se sentará ahí. Entonces los que estén en Judea, mencionado con nombre propio la ciudad, Judea, nosotros no vivimos en Judea. ¿O hay alguno de ustedes que vive en Judea? ¿Ah? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Miren qué curioso. La abominación desoladora, que es el anticristo, aparece en escena. Y empieza la gran tribulación. Porque en ese mismo momento el Señor les está diciendo: los que estén en Judea huyan a los montes. Escóndanse, está diciendo, escóndanse. Porque comienza la gran tribulación. El que esté en la azotea, ni siquiera vaya a su casa a sacar algo. Salga corriendo, huya. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando de que se avecina algo terrible. ¿Para quiénes? Para los judíos. Entonces, dice: mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quién guarda el día de reposo? ¿La iglesia guarda el día de reposo? La iglesia no guarda el día de reposo. ¿Quiénes guardan el día de reposo? Los judíos. Para ellos el día de reposo es sagrado. Mirad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Le está hablando a los judíos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero esa gran tribulación, ¿para quién? Para los judíos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, porque Israel es un pueblo escogido, por causa de lo que ellos fueron escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: mira, aquí está el Cristo, mira, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, porque en la gran tribulación habrá todo esto. Entonces, así que si os dijeren: mirad en el desierto, no salgáis, o mirad en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida para los judíos. Luego, en el verso 29 en adelante, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, le está hablando a los judíos, ¿eh? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, a los judíos de los cuatro vientos del mundo, donde estén dispersados, los juntará, porque en la gran tribulación ellos van a salir despavoridos por todas partes. El mismo Señor le está diciendo: huyan a los montes, váyanse por allá. Pero cuando venga el Señor los traerá de los cuatro vientos, de las cuatro esquinas del mundo. ¿En qué verso estamos? 31.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación está hablando? O sea, cuando el Señor está anunciando las cosas que van a pasar en el futuro, está hablando de esa última generación que esté presente en ese momento de la venida del Señor. De cierto os digo, no pasará esta generación. La generación de la cual estoy hablando, de la cual estoy profetizando, esa generación no pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Es lo que está diciendo. Ahora, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Punto aparte. Y ahora empieza a hablar de la iglesia otra vez. Termina con los hebreos, con los judíos, y ahora empieza a hablar de la iglesia. Y entonces empieza a decir, pero del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero aquí no está hablando de la segunda venida. Aquí está hablando de la venida del Hijo del Hombre para la iglesia. ¿Por qué? Porque dice el verso 40, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿no? Entonces, nos dice incluso el verso 44, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta diferencia hay que saberla entender. Porque si hablamos de que todo es la iglesia, entonces tenemos que decir que la iglesia tiene un lugar santo, que la iglesia guarda el día de reposo, que la iglesia tiene que salir corriendo de Judea. Es absurdo. La iglesia no está presente en el relato de la gran tribulación. Después que habla de la gran tribulación, vuelve a lo de la iglesia y le habla de la venida del Señor para la iglesia. La iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Será algo violento. Cuando nosotros analizamos un poco el contexto de lo que va a pasar en el cielo cuando la iglesia sea arrebatada, descubrimos que que la Biblia enseña que está el juicio no del trono blanco, sino hay un juicio que se hace a la iglesia. Este juicio, se me ha ido el nombre, el tribunal de Cristo. Este juicio llamado el tribunal de Cristo es para la iglesia. No es un juicio para condenación, sino para reconocimiento de los que han trabajado para el Señor. Por ejemplo, hay hermanos que toda su vida se han sacrificado. Déjeme hacer un paréntesis acá porque hay algo que quiero, hace tiempo estoy por decirle y siempre se me pasa. Hay una diferencia, hermanos, entre el pecador que se mantiene en el pecado y el pecador que peca, pero que no es un deseo de pecar. Pongo el ejemplo.
ambos de la iglesia, dos creyentes. Hay un creyente que toda su vida se ha sacrificado para el Señor, ha servido al Señor, ha estado siempre dispuesto para el Señor, ha colaborado para el Señor, ha trabajado para el Señor. Es decir, toda su vida se ha pasado para el Señor, pero en un momento dado se descuida espiritualmente y puede pecar, puede caer en adulterio, puede, no sé, hacer cosas indebidas, robar o algo. En ese momento le falló al Señor. Ok, le falló. Pero ese creyente toda su vida sirvió al Señor. Toda su vida fue entregado al Señor. Pero le falló al Señor. Muy bien. Este creyente, como cualquier otro creyente y cualquier otra persona, tiene opción al arrepentimiento. Este creyente se arrepiente y retoma su vida, su línea de siempre, de servicio a Dios. Y ahora con más fuerza todavía, porque está arrepentido y quiere demostrar que está arrepentido. Con más fuerza se reanuda en su trabajo, en su labor como creyente, que toda la vida fue así, entregado y sacrificado para la obra de Dios. Ya. Pero está el creyente que nunca fue sacrificado para nada, que siempre fue mezquino con Dios, que siempre obvió las responsabilidades de la iglesia, que nunca colaboró con los hermanos, que nunca estuvo en ningún grupo, que nunca quiso ser parte del sacrificio de la obra del Señor. Y peca también. Recuerde, los dos pecaron. También ese otro tiene la oportunidad de ser salvo. Se arrepiente y es salvo. El problema es de que esta persona se arrepintió y se salvó, pero esa persona no tiene ninguna base espiritual en su vida. O sea, otra vez, aunque está arrepentido, puede que recién inicie la labor de responsabilidad en la iglesia. Pero el otro ha venido desde que se convirtió toda su vida al servicio del Señor. En el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que se va a evaluar? El servicio a Dios. Lo que hiciste para Dios. Eso es lo que se va a evaluar. Y en esa evaluación se va a considerar tus años de trabajo. Por eso dice la Biblia que nosotros seremos recompensados, que no debemos nosotros en ninguna manera detenernos en el sacrificio y en la labor, porque seremos recompensados. Porque nuestras obras no pasarán al olvido, Dios las tendrá en cuenta. Apocalipsis dice, bienaventurado el que muere en el Señor, porque sus obras con ellos siguen, dice la palabra. Entonces, en el tribunal de Cristo, el creyente que nunca hizo nada o no tuvo mayor responsabilidad dirá, pero Señor, yo también me arrepentí, yo soy salvo igual que Él, sí, pero tú nunca te sacrificaste, tú nunca trabajaste, tú nunca aportaste, y cuando lo hiciste no fue como la de Abel, sino como la de Caín. Así que Dios conoce y Dios va a recompensar. Eso va a pasar en el tribunal de Cristo. No es un tribunal para juicio, sino para recompensa de aquellos que han servido al Señor más que otros. Por eso dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y el que tenía 5 lo multiplicó, el que tenía 2 lo multiplicó y el que tenía 1 lo escondió, lo enterró. Y el Señor se disgustó porque el talento Dios se lo dio para que multiplicara ese talento en beneficio del Señor, y lo escondió. Atarlo de pies y manos, dijo el Señor, ¿no? Entonces, el tribunal de Cristo es para repartir coronas, es para dar reconocimientos, incluso para en el milenio, cuando se esté en el reino de Cristo en el milenio, allí incluso nosotros tendremos cargos importantes sobre ciudades.
Y Dios nos pondrá, el que tenía 5 talentos, es bienaventurado siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré sobre 10 ciudades. Entonces, son recompensas. ¿Cuándo va a acontecer eso? ¿En qué momento va a acontecer eso? Cuando la iglesia esté arriba en el cielo y aquí esté la gran tribulación. Mientras que aquí está la gran tribulación, arriba está el tribunal de Cristo. Luego las bodas del Cordero. ¿En qué momento es la boda del Cordero? ¿En qué momento es la unión mística entre Cristo y su iglesia? Cuando Cristo viene, según el capítulo 19 de Apocalipsis, viene montado en caballos blancos, pero viene con su iglesia. Viene con su esposa, la iglesia. Porque ya se celebró la boda del Cordero allá arriba. Acá en la tierra hay 7 años de gran tribulación y allá en el cielo hay 7 años de gloria, de boda del Cordero, de reconocimiento, de recompensa, de la gran cena de la boda del Cordero. Y luego la iglesia desciende con Cristo. Desciende vestido con lino fino, montado en caballos blancos, y el verbo de Dios adelante, con una ropa teñida en sangre, bendito el nombre del Señor, y viene a destruir a capitanes, generales, a todo el mundo. O sea, viene con su iglesia. A veces se confunde la segunda venida para la iglesia. No tiene nada que ver la segunda venida con la iglesia, es para el pueblo hebreo y para la gente que se quede. La iglesia está con Cristo, la iglesia está con el Señor. Hay muchos pasajes, pero una cosa les diré: nosotros estamos claros. Nosotros estamos claros de que el Señor librará, así como libró al justo Lot, así como libró a Noé, librará a la iglesia del día de la ira, porque lo dice claramente. Lo librará del día de la ira. No estará la iglesia en la gran tribulación. Cuando usted lee el capítulo 4 de Apocalipsis, usted ve allí, a ver, para no equivocarme, usted ve allí que en el cielo hay una honra tremenda a Dios el Padre. Ya me robaron el libro de Apocalipsis, acá está. Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de él un trono, un arco iris alrededor del trono, semejante en aspecto a esmeralda. Para aquellos que no les gustan las piedras preciosas y eso, en el cielo hay bastante. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardía también 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, el tema es de que todos estos personajes, verso 10, dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Esto es un acontecimiento que Juan, que está siendo dada la revelación del Apocalipsis, ve en el cielo. Él ve eso en el cielo. Pero luego pasa ese episodio y viene el capítulo 5, ¿no? Donde dice que allí también estaba, en el verso 11 del capítulo 5, dice: y miré,
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora vemos a los 24 ancianos postrados delante del Cordero. El Cordero, por supuesto, representa al Hijo de Dios. Primero se adoraba a Dios, el Padre, pero ahora se ha abierto uno de los sellos, uno de los libros, y dice: ¿quién ha abierto este libro? Y dice: el Cordero ha sido inmolado, y comienzan a postrarse delante del Cordero y lo reconocen. Esto, amado hermano, es una representación de la victoria de Cristo que es reconocida en el cielo. Ese Cristo maravilloso que le ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra, es el Cristo que va a llevar a su iglesia delante de él, como dice el libro de Cantares: ¿y quién es Esdra que sube como ejércitos en orden, recostada sobre el pecho de su amado? Este es el Señor que en el cielo va a repartir coronas y va a hacer la gran boda del Cordero, mientras que aquí en la tierra está el anticristo, el falso profeta y la bestia, y todos los que están bajo el juicio, con excepción de los que se arrepientan, pero que tendrán que pagar muy caro el arrepentimiento, porque van a ser decapitados o porque van a morir, van a ser perseguidos. Y la Biblia dice que la tierra incluso los ayudará. Habrá gente que los ayude a estos hombres que no se pongan la marca, pero con todo y todo, la gran tribulación es la gran tribulación. La iglesia no estará allá. Nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. No esperamos el juicio. Él nos salvó de la ira venidera. Él vino a salvarnos del juicio, de todo tipo de juicio. Pero si usted quiere quedarse en la gran tribulación, tampoco se lo puedo impedir. Pero estas cosas la entendemos no de ahora, la entendemos de años, estudiando y escudriñando cada aspecto, para entender que el contexto y los argumentos que la Biblia señala tienen más peso de que hay un arrebatamiento a que la iglesia pase por la gran tribulación. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que estar siempre preparados? Si vamos a pasar el juicio, si nos va a caer arriba todo lo malo, ¿para qué nos preparamos tanto? Si vamos a estar en la gran tribulación recibiendo todo el juicio, ¿para qué nos preparamos tanto? ¿Para qué nos abstenemos de tantas cosas? ¿Para qué? Pasemos la gran tribulación, ya en la gran tribulación se verá. La iglesia tiene que estar preparada, porque como dice el tema de las 10 vírgenes, viene el esposo. Viene el esposo. Y las que tienen sus lámparas con aceite se irán con él y se cerrará la puerta. Y las que no tienen sus lámparas, las que no se han preparado, los que todavía dicen que no, se quedarán. Y aunque digan ábrenos, ya no. ¿Qué le revela eso?
La iglesia se va con el Señor, con el esposo. ¿Para qué nos preparamos tanto? ¿Para qué nos abstenemos de tantas cosas? Porque el Señor viene en cualquier momento como ladrón. Y entonces sonará la trompeta. Y hay una diferencia. Porque dicen, no, que esa trompeta es la 7ª trompeta del Apocalipsis, la trompeta de juicio. La 7ª trompeta ahí viene ya al final. Una cosa es la trompeta tocada por los ángeles y otra cosa es la trompeta de Dios. La trompeta tocada por los ángeles es la gran tribulación. La trompeta de Dios es el arrebatamiento. Diferencia. Por eso hay que escudriñar. Entonces, nosotros esperamos al Señor. Esperamos al arrebatamiento. Nosotros estamos claros de que no pasaremos por la gran tribulación. No tiene sentido tanto sacrificio de Cristo para al final estar frente a una guillotina para que nos decapiten. No tiene sentido. ¿Cuál es la salvación entonces? Cuando la misma Biblia dice que Dios nos tiene en su mano derecha y ninguno de vuestros cabellos perecerá. Ninguno. Gloria a Dios, hermanos. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Nuestras vidas, amados hermanos, como cristianos, no es tan fácil. Pasamos por muchas pruebas. Y este periodo que estamos viviendo es un periodo difícil, donde es el periodo donde la iglesia se adormece, la iglesia se duerme espiritualmente. Por eso dice que nosotros no somos de las tinieblas ni de la noche. Nosotros somos del día, de los que velamos, de los que estamos al tanto. Amado hermano, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor con amor y unámonos. Unámonos como hermanos. Porque el Señor quiere una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Una iglesia donde todos nos respetemos, nos amemos, nos valoremos. Para un día estar con el Señor. Si hay alguien que a lo mejor no se siente preparado y dice, pastor, yo necesito que ore por mí, porque vienen tantas cosas tan terribles sobre la tierra y yo no quiero ser parte de eso. Ore por mí porque yo quiero preparar mi corazón, yo quiero que el Señor esté en mi vida. Y el Señor me guarde y me ayude. Y no solamente a mí, también a mi familia, que no conoce al Señor. Mis hijos que están rebeldes, mi esposa, mi esposo, mis padres que no conocen, que no quieren saber de Cristo, que se burlan, que viven su vida de perdición. Ore por mí para que mis oraciones sean escuchadas y Dios responda a mi clamor. Si hay alguien que dice, pastor, ore por mí, levanta tu mano derecha, yo haré una oración por ti en esta hora. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos se levantan. Qué lindo, hermano. Todo el que levantó su mano, póngase de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro. Dile al Señor, Señor,
Perdona mis pecados. Señor, perdona toda iniquidad de mi vida. Yo siempre te he amado y te he servido con amor. Perdona mi descuido. Perdóname, Señor. Fortaléceme. Yo no quiero quedarme. Yo no quiero morir en esta condición que estoy. Sálvame, Señor. Dame una oportunidad más. Dame una nueva oportunidad. Bendice mi corazón, mi alma. Sálvame, Señor. Díselo con tus propias palabras. Y oramos por ti en esta hora. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por todas estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que esta palabra pueda ser considerada, meditada y más aún ampliada por las Escrituras en cada uno en su hogar. Señor, tú eres el que nos has dejado este legado, esta herencia de salvación. La palabra salvación abarca, Señor, ser libres de la ira, ser libres de la condenación. Tú nos salvaste no por obra que nosotros hiciéramos, sino por tu gran amor. Yo te pido que pongas tu mano sobre cada uno de los que hoy se han puesto de pie, arrepentidos, acercándose a ti de corazón. Que tú pongas tu mano sobre ellos, que tú los liberes, que tú rompas las cadenas del enemigo, que tú los santifiques por medio de tu Espíritu Santo y de tu presencia, que ellos sean hechos nuevas criaturas, que la sangre de Jesucristo tu Hijo los limpie de todo pecado y los haga aptos para el reino de los cielos, porque eso es lo que hace tu sangre. Tu sangre nos hace aptos para el reino de los cielos, no para la ira, no para el juicio. Bendice a cada hermano, bendice sus familias, familiares inconversas, familiares que no te conocen, familiares que no quieren saber de tu palabra. Usa sus vidas, de ellos, Señor, de aquellos que hoy levantan su mano para que sus familiares puedan venir a sus pies también de Cristo y sean salvos, liberados y perdonados. Y si alguno está enfermo, sana su cuerpo, quita sus dolencias, sus males. En el nombre de Jesús, tócalos, Señor, y sánalos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón.